Mañana 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y por ello queremos dedicarle el programa de hoy a esta causa. Todos conocemos a alguien que lo ha sufrido, que lo está superando, o a un familiar que, desgraciadamente, nos ha dejado tras una larga lucha contra el cáncer. Pero aún así, la mayoría desconocemos cómo es convivir con la enfermedad, cuáles son los problemas derivados a los que tienen que hacer frente quienes lo sufren, cuál debería ser nuestra actitud a la hora de normalizar el cáncer, qué se está haciendo y qué falta por hacer en nuestro país. Vamos a aprovechar también para dar nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a nuestros sanitarios. Dentro, Gemplace. Buenas tardes. ¿Cómo está mi juventud? ¿Cómo está mi juventud en este arranque de febrero perfecto que dicen? 4 lunes, 4 martes, en fin. Eso nos da un poco igual porque hoy vamos a abordar un tema muy interesante, lo que es probablemente una de las enfermedades más temidas de nuestra sociedad, el cáncer, y los efectos psicológicos, aparte de físicos, que ello conlleva. Hoy no me acompaña Darío, pero sí que queríamos enviar un saludo a su amigo Omar Álvarez. Iba a estar en el programa hoy con nosotros, pero bueno, por unas intervenciones que ha tenido que tener en el hospital, pues no nos va a acompañar. Él tiene un podcast que es muy interesante pese al nombre, se llama Omar se muere, y bueno, se hizo muy conocido por una carta viral que pese a su crudeza, pues bueno, traslada un mensaje. Se llama Me quedan 4 meses de vida. Para recoger un poco todo el asunto, vamos a arrancar con un vídeo antes de presentar a los invitados. El cáncer se considera una de las principales causas de mortalidad en el mundo. ¿Qué es el cáncer? Bien, en realidad tendríamos que decir qué son los cánceres, porque en realidad no es una enfermedad única, sino que son más de 200 enfermedades distintas. Las estimaciones indican, además, que el número de casos nuevos aumentará en las 2 próximas décadas. 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Por extensión, es probable que cada familia se vea afectada por esta enfermedad, que es la causa de muerte de aproximadamente 10 millones de personas al año. En España se estima que en 2019, año en el que se recopilaron las últimas cifras, se diagnosticaron más de 270.000 casos y se calcula que en 2040 habrá hasta 29,5 millones de personas que lo padezcan. Pero detrás de estas apabullantes cifras hay personas. Yo le diría, enfermedad, ¿por qué me has tenido que tocar a mí? Pero tampoco no me gustaría que le toquese a otra persona. Personas que tienen que lidiar, además de con la enfermedad, con la falta de recursos sanitarios y ahora también con la paralización de muchos de sus tratamientos a causa de la crisis del COVID. La hermana de Lidia, Sonia, se la ha llevado un cáncer fulminante a los 48 años, pero ella siente que la ha matado la COVID. Se fue consumiendo cuentas sin que su médico de cabecera la atendiera presencialmente. Con las consecuencias y secuelas físicas, pero también con las psicológicas. Con los tabús que aún existen en torno a una enfermedad que parece que cuesta llamar por su nombre. No es un shock para ti, es un shock para todos. Tu pareja, tus padres, tus hermanos, todos. Y los clichés asociados a los que la padecen. O sea, me estoy muriendo porque tengo cáncer, claro, pero nos morimos todos también, ¿no? El tema de la lucha no me mola esta idea, ¿no? La lucha, eres un guerrero. Cuando me dicen eres un guerrero, como me dicen que un cariño no me enfado, pero hostia, me toca los huevos porque yo no soy un guerrero. De ellas, por y para ellas, es nuestro programa de hoy. No somos cojos, somos cojonudos. Bueno, vamos a presentar a nuestra mesa de hoy. Los invitados han decidido quedarse con la mascarilla puesta, no por nada en concreto, sino porque son sanitarios, así que también aprovechamos para mandar un saludo a todos los sanitarios que han estado, bueno, y están siempre pues, al frente de todo tipo de crisis, porque esa es la realidad. Empiezo con ella. Ella es Marta de la Fuente, es psicóloga sanitaria, también psicooncóloga en el Centro de Psicología Área Humana de Madrid y en el Hospital M.D. Anderson Cancer Center de Madrid. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Marta. Manuel Ramírez, él es doctor especialista en oncología pediátrica en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Bueno, muchas gracias también por tu tiempo. En el Zoom tenemos a Mariano Ugarte, presidente de la asociación Pablo Ugarte. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Olatz Vázquez, ella es periodista y fotógrafa. Tenéis que seguirla en Instagram, por favor. ¿Cómo estás, Olatz? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. A ti. Ella es Perla Zúñiga, artista, también conocida como Joven de la Perla, que no solamente está el cuadro.
Y por último, a mi derecha, Eduardo López Collazo, científico y divulgador, también director científico en el Hospital de la Paz. Bueno, nosotros necesitamos acercarnos a hacer una aproximación al tema del día y me gustaría, pues, por ejemplo, empezar contigo, Eduardo. ¿Qué es el cáncer? Es una buenísima pregunta, porque ¿qué es el cáncer? Es definir a más de 200 enfermedades. Correcto. Más de 200 enfermedades. Es una especie, o sea, son muchas enfermedades con un mismo nombre y diferentes apellidos, por ejemplo. Es también una especie de crecimiento incontrolado en alguna parte del cuerpo y fundamentalmente es un fallo de nuestras defensas. Yo siempre utilizo una especie de símil muy cercano a la población, ¿no? A las personas que no están relacionadas con la ciencia, para explicarlo. Si pensamos en una empresa ¿qué es? Una empresa tiene varios departamentos: dirección, contabilidad, ventas. Si es una buena empresa tendrá I+D, pero eso no siempre es así. Imaginemos que, por ejemplo, en ventas de pronto empiece a aparecer una gran cantidad de trabajadores. Se empieza a abultar la plantilla. Pero esos trabajadores nuevos no trabajan e incluso empiezan a corromper lo que antes trabajaban. ¿Qué pasa? De pronto ese departamento va a dejar de funcionar y con eso va a comprometer la viabilidad de toda la empresa. Si cambiamos empresa por una persona y los diferentes departamentos por órganos, el cáncer es eso que empieza a crecer en un órgano y empieza a comprometer la viabilidad, la vida de una persona. Por ejemplo, eso podría ser una buena definición para una población en general de qué causa el cáncer. Manuel, ¿de qué factores depende el pronóstico? Pues hombre, depende de muchos, pero ahondando en la idea que ha dicho Eduardo, el cáncer tiene muchas caras. Entonces, como yo estoy en la cara sanitaria, el cáncer es un problema y es un reto. Pero al final es un paciente, muchos pacientes, y cada uno trae lo que trae. Entonces, hablar del pronóstico, que es muy importante, porque claro, todo el mundo cuando tiene esta enfermedad quiere saber ¿y cómo me va a ir? Pues eso depende de muchas cosas. Nosotros sabemos más del problema que les afecta a los niños y a los adolescentes, menos del que le afecta a los adultos. El cáncer en la edad pediátrica y en la adolescencia es un problema de crecer. El cáncer en el adulto es un problema de envejecer, luego son cosas diferentes. Entonces, intentar tratarlo de la misma manera no se puede, incluso hablando del pronóstico. Pero globalmente, para que todo el mundo tenga unas ideas básicas, pues depende de que el día del diagnóstico esté, digamos, extendido o no. Si no está extendido el cáncer, digamos, mucho mejor el pronóstico. Si está extendido, peor. Y luego, después de eso, es cómo responde al tratamiento. Si responde bien, te va a ir mejor. Si no responde bien enseguida o más adelante, pues ya no puede que no te vaya a ir tan bien. Vamos, que te puede ir muy mal. Perla, asientes. ¿Cuándo sospechas que empieza a ir algo mal? A mí lo que me pasó fue que tuve una neumonía. Entonces, a través de esa neumonía, yo cuando fui al hospital es cuando me detectaron el tumor que tenía. Entonces, o sea, lo que para mí, o sea, también el cáncer es un viaje y también para mí es como un ostión de realidad. ¿En qué sentido? En el sentido en el que yo tenía 19 años y lo que nunca me hubiese esperado es que iba a padecer esa enfermedad. Y también como el choque que es que supuestamente todo el mundo te está diciendo que estás luchando contra algo que tú no ves y que yo no estoy luchando. Como en plan, es como... ¿Te sentías identificado un poco con el mensaje que estaba dando Pau Donés de no somos guerreros? Claro, como creo como que, o sea, yo como he vivido mi enfermedad no es a través de la lucha. O sea, lo he vivido de convivir con la enfermedad y a mí esa enfermedad lo que me ha transportado es como a ver la vida de otra manera en torno a muchas otras cosas, porque el cáncer toca todas las partes de tu vida. Entonces, como que hay un peligro también desde mi punto de vista con la metáfora de la lucha en torno al cáncer o con qué ciertas comparaciones lo hacemos.
Porque a mí, por ejemplo, eso no me ayudó. O sea, yo no me identificaba con los modelos a seguir que tenía el cáncer. Olatz, ¿qué piensas de esto que estaba diciendo Perla respecto de su experiencia? O sea, como un poco, pues eso, la idealización que hay respecto de la lucha contra el cáncer. ¿Cuál es un poco desde tu experiencia lo que sientes tú al ver estos vídeos, ¿no? Pues eso, de Pau o lo que sea? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Perla, porque yo creo que alrededor del cáncer hay una idea muy romántica, una idea de que te va a enseñar a valorar la vida, que es verdad, pero es que no hace falta pasar un cáncer para aprender a valorar la vida. Yo no se lo recomiendo a nadie, vamos. Ese aprendizaje se puede ahorrar. Y luego también, yo cuando me diagnosticaron y empecé a indagar un poco sobre la enfermedad, empecé a buscar referentes, porque yo no tenía referentes, sí que veía un halo de positivismo demasiado excesivo, ¿no? Y me dio la sensación de que faltaba gente que dijese, y perdonad por la expresión, que el cáncer es una mierda, porque lo es. Se puede llevar mejor o peor, se puede afrontar de una manera u otra, pero es una mierda. Y creo que era importante también decirlo y hablar claro de que pasar esa enfermedad no es un camino de rosas y que es bastante complicado. Marta, aquí tienes tú mucho que decir, porque estabas sintiendo todo el rato y es verdad que a lo mejor hay como ese halo no de romantización, sino como de que todo tiene que ser como extremadamente Mr. Wonderful, ¿no? Exacto, no, aparte estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban comentando, porque eso genera mucha responsabilidad e incluso culpabilidad al paciente y a la familia cuando empieza a sentir emociones que llamamos negativas, que no son negativas, que son desagradables, ¿no? Pero son emociones totalmente normales y necesarias en un proceso, ¿no? No nos podemos olvidar que, como muy bien decía Perla, es una bofetada de realidad que realmente descoloca todas las áreas de tu vida. Entonces nos vamos a encontrar en un proceso, en un camino, en un aprendizaje que no directamente nosotros, por el hecho de pasar por una enfermedad, vamos a generar un aprendizaje, va a depender de la persona. Entonces aquí es, oye, vamos a aprender a aceptar, a tolerar y a trabajar con las emociones que están implicadas. No vamos a pretender ese pensamiento que solemos decir y esa recomendación de piensa en positivo, tienes que ser positiva. Es decir, ¿me puedes permitir y me puedes dejar estar mal? Creo que tengo motivos para estar mal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos que dar muchas herramientas, información acerca de qué hacer cuando una persona está triste, qué hacer cuando una persona necesita llorar, ¿no? Porque a veces que tendemos a esas recomendaciones, esos consejos, por protección personal, porque nos vemos descolocados, no sabemos cómo reaccionar, porque nos conecta, como decimos en psicología, con nuestras propias emociones. Entonces ahí sí que es verdad y me encanta que lo estéis diciendo, porque yo soy una gran defensora de las emociones negativas, soy una gran defensora de la tristeza, del miedo, de la angustia, de la incertidumbre, porque también nos enseña y porque también son parte de la vida y que ahí es muy importante intentar aprender a manejarlas, ¿no? Mariano, desde tu experiencia en la asociación, ¿cómo afecta esto a los más pequeños, a los más jóvenes? Bueno, yo creo que es un problema completamente distinto al que tiene adultos. Como ha dicho, no sé cuál de los contertulios, afecta a la persona, a la pareja, a la familia. En este caso, afecta al colegio, afecta a los compañeros de teatro, a los de judo, a los de fútbol, a toda la familia, a todo el edificio donde vive el niño. Es completamente distinto y no lo puedo comparar. A mí me pasó con mi hijo y realmente la experiencia vivida no tiene absolutamente nada que ver con amigos que han padecido un cáncer ya de adultos. Lo que sí, oyendo todo lo que decís, yo me lo tomaría más y me lo tomo como una enfermedad a la que simplemente con unas comillas tremendas, no hemos vencido todavía. Realmente el cáncer provoca lo mismo que provocaría cualquier bacteria o cualquier virus hace años, lo que pasa es que encontramos la penicilina y encontramos la solución. Y esta mesa seguramente dentro de unos años, ojalá, y yo por eso es lo que lucho, no existirá esta mesa porque el cáncer estará vencido. Estoy convencido, de una u otra forma estará, y entonces no tendremos ni los problemas psicológicos ni los problemas que hoy dejarían pues una bacteria, un virus como el coronavirus hoy, al que no sabemos vencer, pero que estamos aprendiendo a vencer, y es cuestión de tiempo. Sí que es verdad que el cáncer, de todo lo que se ha dicho, estoy completamente de acuerdo, pero lo veo como una enfermedad tan inteligente, bueno, mucho más que nosotros, que el siglo XXI, y todavía no lo hemos vencido. Y tenemos que seguir luchando precisamente para
para eso, para encontrar pues, la medicación, la predicción, todo lo que sea posible. Pero vamos, yo sí que soy optimista en ese sentido, estoy convencido que muy pronto los investigadores que tenemos en todo el mundo van a encontrar algo y harán que esta mesa no tenga que existir en el futuro. Totalmente. Ojalá. Perla, él mencionaba los efectos psicológicos. ¿Cuáles crees que son los principales efectos psicológicos desde dentro? Los efectos psicológicos yo creo que es uno, que tienes mucha responsabilidad en torno a lo que te está sucediendo, entonces no sabes afrontar si tienes, o sea, vas a ver a tu familia mal, obviamente, entonces cómo te puedes permitir estar mal o tienes como que dar un ejemplo, cómo tienes que llevar la enfermedad. Entonces te creas una coraza muchas veces, que luego la vas a llevar, eso lo vas a alargar mucho tiempo de tu vida, porque de repente es como muchas veces no permites que ciertas emociones te toquen, porque de repente es como no puedes estar mal, sino como si estás bien, como lo vas a vencer. Entonces como hay de repente una serie, yo creo, de como cosas que te intentas creer, ¿no? Y que vas como haciendo una coraza enorme para también estar en tu día a día, que son peligrosas desde mi punto de vista. Entonces me parece guay como que de repente en plan, o sea, si un día estás en la mierda, pues estás en la mierda, pues como en mi día a día ahora mismo, y ahora mismo no lo estoy padeciendo, entonces parece como que siempre tenemos que poner una sonrisa o afrontarlo o lucharlo cuando no tenemos la culpa. Entonces muchas veces hay un sentimiento, a mí cuando me lo dijeron, como yo sentía culpa, ¿no? Por los actos que había hecho, qué es lo que me había llevado a tener esa enfermedad. Y creo que eso es bastante peligroso desde mi punto de vista. Eduardo, ¿hay estigma sobre la palabra cáncer? O sea, nos da miedo decir cáncer, ¡ay!, que no sabemos cómo reaccionar. Sí, es cierto. De hecho, es una de las cosas que quería decir, ¿no? Quería decir que las palabras son importantísimas en este y en todos los aspectos de nuestras vidas. Definir las cosas con su palabra precisa es bueno. Lo de una larga y penosa enfermedad no es bueno. Hay que decir que realmente es cáncer. Y hay que hablar de cáncer con su nombre y su apellido, ¿no? Porque es el primer paso para la aceptación de que es un problema. Y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho aquí. Es un problema y es una putada. Hablando mal y pronto. Es algo que no queremos que desee, y creo que no es necesario para hacer ningún tipo de aprendizaje, aunque desafortunadamente las personas que han pasado por ello tienen ese tipo de aprendizaje. Se podía hacer de otra manera, ¿no? Sí, hay un estigma con la palabra, no se dice, se trata de ocultar, no se quiere hablar de ello, y mientras más hablemos de ello, mientras más expongamos realmente lo que es, ¿no? Con los ejemplos claro de lo que pasa, del sufrimiento, claro, del sufrimiento y de todo lo que conlleva, ¿no? Sufrir esta enfermedad, es mejor, porque entonces la sociedad se va a concienciar de que del problema existe y va a intentar presionar a todos para que exista una solución. Y esa solución se llama dinero para investigación. Ya, total, ¿eh? Hay un ejemplo claro. Hablas tú del I+D del cuerpo, exacto, pero el I+D de la realidad del cáncer a lo mejor no es tal. Hay un ejemplo muy claro. En menos de un año hemos tenido varias vacunas contra una enfermedad que hacía un año no conocíamos. Si esa misma inversión bestial en dinero y en esfuerzo científico se hubiese hecho para el cáncer, probablemente algunos o muchos de esos 200 cánceres que conocemos ya serían una historia. Yo siempre dije que cuando escribí un libro que se llama ¿Qué es el cáncer?, de hecho te lo voy a regalar ahora al final del programa, siempre decía que yo creía que mi generación, o probablemente la generación de Perla, va a ver el fin de todas estas enfermedades, o sea, por lo menos la cura de ellas, ¿no? No la desaparición, pero sí la cura de ellas, siempre y cuando no aparece un cataclismo. El problema es que ha aparecido un cataclismo que se llama COVID-19, que está afectando todo, la prevención, claro, el pronóstico, la investigación, y eso va a ser la próxima pandemia. Manuel, ¿qué piensas respecto de lo que estamos hablando en primera línea? O sea, respecto de la investigación, respecto de los medios y recursos que tenéis vosotros como sanitarios. Yo me dedico al cáncer infantil y la mayoría del tiempo lo dedico a la investigación más que a la asistencia. Y tengo un toma y daca con Mariano, porque Mariano me quiere dejar sin trabajo, como él ha dicho. Y bueno, yo le acepto el reto. Ojalá y me deje sin trabajo y me busco otro. Y eso sería porque la investigación ha solucionado los problemas que ahora no se solucionan.
A mí me gustaría también decir que es que hay muchos cánceres que se curan, que hay muchos niños que luego llegan a ser jóvenes, que luego se casan, que tienen familia y se hacen viejos. O sea que el cáncer, siendo como es una putada, pues tampoco vamos. Ya que lo hemos dicho, también tenemos que decir que, hombre, que hay... La parte buena. Muchos pacientes que se curan. A nosotros eso nos hace una especial ilusión, porque los niños y adolescentes que se curan del cáncer tienen por delante 60, 70, 80 años de vida, ¿no? Es mucho lo que hay ahí, ¿no? Y eso, dicho está. Pero es verdad que hay otros que no se curan, y esa es puede ser el drama. Y se curarán con investigación, no con otra cosa, porque, también lo decía antes, el cáncer tiene un aspecto que es un reto, Eduardo lo entiende bien y yo que me dedico a la investigación lo entendemos bien. Es un reto intelectual descubrir por qué sucede eso y cómo podemos atacarlo. Y claro, ahora hay mucha gente que seguimos dedicándonos, pero recursos se han restringido porque se han derivado a un problema más acuciante, más urgente, no más importante que el cáncer. Incluso en cifras, si vamos a la frialdad de las cifras, resulta que el cáncer sigue ganándole a la COVID-19. Pero es cierto lo que dice Eduardo. Y lo que dice muchas veces Mariano, no lo ha dicho aquí, pero él lo va diciendo por ahí. El cáncer se va a curar con investigación. Entonces hay que pensar si la asignación de recursos en investigación es correcta o no. Si nos preguntas a los investigadores si tenemos suficientes recursos, siempre te diremos que no. Y en parte es que somos así, queremos más para hacer más cosas, ¿no? Pero globalmente hay que pensar, incluso en tiempos de COVID, si los recursos para investigación se están asignando bien. A mí me preguntas y yo te digo, hombre, pensad en nosotros también, que nos dedicamos a algo que no es COVID, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos ha preparado Daniel para la tarde de hoy. ¡Hey! ¿Qué tal? Estoy mucho mejor, he colgado cuadros, me he vestido, me he perfumado, me he puesto joyas. Por desgracia el tema a tratar hoy es un poquito lúgubre, o debería, no sé, es la concepción social. Venimos aquí a hablar de la C palabra, hoy no es capitalismo. El 4 de febrero es el Día Mundial de la Batalla contra el Cáncer, que es esta enfermedad, por qué es tan difícil convivir con ella, por qué esta victimización y martirización y demonización de esta condición clínica, por qué rumores sobre cómo los dibujos animados para niños Caillou representan una infancia con cáncer. Estás creciendo mucho, cariño. ¿Por qué las cabezas rapadas se asocian incluso en edades muy tempranas a esta enfermedad que se desconoce completamente y se utilizan de manera peyorativa? Recuerdo que de pequeños la gente se metía conmigo por mi signo del zodíaco, que ya podéis adivinar. Los adolescentes utilizan muy a la ligera el adjetivo eso es un cáncer, me va a dar cáncer de hacer eso, y lo otro, tal, no tenéis ni idea. ¿Por qué? Porque la gente es frívola y es tonta y quiere gritar palabras que llaman la atención de los adultos, pero eso es un tema para otro día. Tengo la suerte de que ninguno de mis familiares cercanos o seres queridos haya sido afectado por esta enfermedad, pero sí que gente de un entorno relativamente cercano se ha enfrentado a ella. Y la respuesta que he obtenido de parte de los afectados siempre es que no es para tanto. Que yo no sé si es para tanto porque, una vez más, no me ha tocado muy de cerca, pero sí que conozco a la gente diciendo que está un poco harta de este San Benito y que todo el mundo te mire como si algo horroroso hubiera pasado y se hubiera cernido sobre tu vida con esta condescendencia de qué acto de valentía, ¿no? Qué heroico poder seguir adelante con tu vida. A mí la verdad es que desde fuera me huele un poquito a la clásica jiribilla de querer vender condescendencia como empatía, que es algo que se hace mucho con, digamos, las desgracias. Mi madre cuando era muy pequeña sufrió una lesión bastante grave que le dejó una huella facial visible. Y mi madre siempre cuenta que cuando iba a comprar a la frutería escuchaba cuchichear a todas las señoras y que todos los días escuchaba la frase «Qué lástima de chica con lo guapa que era, con lo guapa que era, con lo guapa que era». Estas condescendencias, estas tendencias que tiene la gente de como apenarse y de victimizar a la gente sin ellos habérselo pedido realmente. Porque cuando tú estás pasando por un mal trago, lo último que necesitas es victimizarte, pues imagínate si tienes a todo el mundo constantemente victimizándote. Pues no sé si conviene. Evidentemente no le puedes decir a una persona con cáncer que está exagerando y que esto son excusas y que mueve el puto culo ya, pero encontremos un término medio un poquito sano, ¿no? Yo creo. Entonces, como siempre, sed normales, tratad bien a la gente y si la gente no os lo pide, no las tratéis como si fueran bebés. Permitid a las personas establecer sus propios límites. Nadie es nadie para decirle a nadie cómo actuar, salvo evidentemente un médico. Entonces, como suelo decir, remitíos a lo vuestro, no vayáis de listos y dejad a la gente que viva tranquila. Os mando un beso enorme y todo mi apoyo a cualquier persona que esté lidiando con cualquier condición clínica jodida, enfermedad o mal en vuestras casas. Paz.
Pues sí. Recogiendo un poco el vídeo que planteaba Daniel Olatz, ¿crees que hay como un miedo generalizado, como dice efectivamente Daniel, a haceros preguntas, a cuestionaros cosas, esa presión de la que estábamos hablando? Sí, yo sí que lo he visto, que la gente de mi alrededor, hay mucha gente que no sabe cómo actuar cuando le dices que tienes cáncer, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pues actúa conmigo pues como lo hacías hace un año. Si es que yo sigo siendo la misma y sigo haciendo las mismas cosas con mis limitaciones, obviamente, pero sigo siendo la misma, yo sigo siendo Lachi. Yo, por ejemplo, valoro mucho a la gente que me sigue tratando como lo que soy. Marta, antes querías tú comentar el tema de la culpabilidad, ¿no? que Perla ha sacado un poco, ¿no? ¿Qué he hecho yo para tener esta situación, etcétera? Y cómo es importante, pues efectivamente, diluir ese sentimiento también un poco en los pacientes. Sí, sobre todo porque en muchas ocasiones a mí me viene a consulta, ¿no? Y me preguntan, Marta, ¿qué he hecho yo para tener esta enfermedad, ¿no? Hay veces que se tiene una creencia errónea de que nosotros nos podemos llegar a generar una enfermedad oncológica. Y cuidado con esta culpabilidad, porque mis compañeros probablemente también están de acuerdo conmigo, que el cáncer es multicausal. ¿Qué quiere decir? Hay muchísimas causas que lo están generando, entonces no podemos cargar sobre nuestra responsabilidad, sobre nuestras espaldas, la responsabilidad de haber padecido esta enfermedad. Entonces ahí quería hacer hincapié, sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando, y decir, tú no eres el culpable, tú no eres el responsable. Ahora vamos a trabajar conjuntamente para intentar, pues, superar esta enfermedad. En relación a lo que estaba comentando en el vídeo, que me ha gustado mucho, ¿no? Muchos elementos, sobre todo para hacernos reflexionar, ¿no? Muchas veces hay dudas acerca de ¿cómo puedo yo ayudar a una persona que está padeciendo, ¿no? Un cáncer, ¿no? Claro. Yo se lo estaba diciendo, oye, ¿cómo actúo, ¿no? ¿Cómo reacciono? Yo siempre les digo lo siguiente, pregúntale al paciente, pregúntale a tu ser querido, porque cada una de las personas nos gusta de una forma u otra. La mayoría de las personas es como dice Olatz, que es, oye, trátame con normalidad, yo soy la misma persona. ¿Qué ocurre? Yo soy la misma persona pasando una situación dura y difícil, y ahí a lo mejor tenemos que acompañar en algunos momentos a nivel emocional. Pero si tienes algunas dudas, hablo de esto, le pregunto, ¿le puedo contar cosas superficiales de mi día a día, que he conocido a un chico, he conocido a una chica? Pues pregúntale, ¿a ti te molesta que hable de estas cosas? Y la persona que está padeciendo un cáncer te informará. Entonces ahí es, más que interpretar, suponer, comunicación. Comunicación siempre. Y también intentar no caer en sermones. Lo que tienes que hacer es, esto es muy importante, porque yo he leído, cállate, escucha, escucha y escucha, no des esas recomendaciones, ¿no? Y un poco a tenor de esto también a lo mejor son como las referencias que nosotros tenemos audiovisuales en muchas ocasiones. Entonces tú como artista, Perla, ¿crees que se está representando bien la enfermedad en los medios varios? No sé si en los medios, pero como que obviamente vivimos en una sociedad donde la estética es muy importante. Correcto. Y entonces dentro de la enfermedad, o sea, de repente tú no tomas tus decisiones en torno a tu estética, sino que los efectos secundarios de un tratamiento es quien te dictamina cómo va a ser tu apariencia. Entonces también, o sea, ahí se genera como una serie de, por ejemplo, ocultar la enfermedad, que también como eso, necesitamos vernos bien, entonces ese bien es utilizar una serie de artefactos que simulen que yo puedo continuar con mi día a día igual que estaba antes. Y también ahí es como, a lo mejor no puedes continuarla como antes, porque no estás como antes, o sea, tienes un cáncer. Entonces como que yo, por ejemplo, a mí o sea, yo cuando me lo diagnosticaron sabía que era una putada. Pero, por ejemplo, para mí lo que me sirvió un montón el cáncer es verme sin ningún rastro de pelo. Supuso un choque en torno a ver, por ejemplo, los binarismos existentes en la sociedad y cómo de repente la gente que ha padecido, que padece un cáncer, básicamente es, o sea, un nuevo género, una nueva especie, entre comillas, como de repente en plan, no somos o sea, la estética de la enfermedad nos separa de la sociedad. Entonces nos volvemos a ocultar y para mí fue como otra vez tener que, entre comillas, salir del armario, porque de repente es como tengo que llevar la enfermedad de una forma íntima, me han enseñado como a eso, o tengo que hacerlo público, no tengo que hacerlo público. Entonces de repente son como unos planteamientos que yo ya me había tenido que plantear durante el colegio, entonces se volvían a repetir porque era como tengo que hacer pública mi condición, no, que la estética
que me proporciona este tratamiento de quimioterapia ya lo está haciendo. Entonces era como... Por esto, o sea, como que la parte, por ejemplo, estética del cáncer es bastante importante y a veces no se habla tanto o se da por hecho qué elementos son los que tienes que usar y qué no tienes como... Ya, como que está un poco, por así decir, previo a cómo lo quiera enfrentar el propio paciente. Claro, y como que de repente, por ejemplo, para mí supuso una búsqueda en torno a mi persona, porque yo no quiero quitar la parte de que tiene algo espiritual la enfermedad, es decir, te para tu vida. En plan, es como tienes una cosa que no ves, que está creciendo por todo tu cuerpo y que encima lo has producido tú, o sea, como que es una célula. Y entonces, como después de que debates, como ¿qué ha pasado aquí? Debates Claro. en torno a quién tiene la culpa, de repente es como, es que nadie tiene la culpa. Y si quien tiene la culpa es en las macrosociedades donde vivimos, o sea, todos los alimentos que consumimos, en muchísimas otras causas donde tú ya ahí no tienes tanta decisión. Entonces, por ejemplo, me parece también interesante como decirle a la gente que seguramente parezca cáncer, y que es como que no es anormal no padecer cáncer. Olatz, ahora te doy la palabra. Quería preguntarle a Mariano, él escuchando el testimonio de Perla, como familiares, ¿cómo reaccionáis ante esto? Bueno, y una cosa también a lo que dijo anteriormente de cómo trata la gente al enfermo de cáncer, yo parto de la base de que todo el mundo es bueno. Todo el mundo quiere lo mejor para el que está sufriendo una enfermedad y para el que no la sufre. Y muchas veces sí que es verdad que podemos ser más o menos afortunados a la hora de elegir las palabras. Lo que sí es cierto es que el enfermo de cáncer, si era antes introvertido, va a seguir siendo introvertido, y si era extrovertido, va a seguir siendo extrovertido. La personalidad de cada uno la va a seguir teniendo, y eso sí que lo vemos en los niños más que nada. El que es simpático y juguetón y gamberro sigue siendo un gamberrazo impresionante, y el niño que es más tranquilito pues es más tranquilo. Nosotros no dejamos de ser niños con muchos años, ya está. No dejamos de ser eso, pero no sé por qué nos aparece el corte o la vergüenza de decir tengo cáncer, no lo puedo entender yo particularmente. Es mi opinión, no lo entiendo. Tenía que ser completamente natural el poder decir tengo cáncer, igual que estoy resfriado, tengo una neumonía o me van a cortar una pierna. Exactamente igual. Entonces ya no hay ese tabú. Yo veo gente por la calle que tiene cáncer, o una persona, una mujer que va con un pañuelo en la cabeza y vamos, no es que no la mires con total normalidad, es que simplemente le puedo sonreír, pero como puedo sonreír al conductor del autobús, al gerente del hospital o a cualquier persona del mundo. Eso va con la persona y creo sinceramente que siempre intentamos dar lo mejor. También creo que muchas veces cuando se dice ay qué penita, como ha dicho una de vosotras me parece, ay qué pena me da, es más, el pánico que tenemos el resto a tener una enfermedad como la que tiene la persona con la que estamos hablando. Y esa pena no es tanto la pena por esa persona, somos egoístas. Al final, claro, es pena de que no te toque a ti, entre comillas, exacto, ¿no? Ya. Es algo como decir, madre mía, madre mía, cómo me toque. O sea, ¿cómo estaría yo? Total, total. Olatz, ¿qué querías decir antes? Perdona que te he quitado la palabra, pero para ti. Mira, yo quería comentar también que hay muchos casos de cáncer y creo que es algo de lo que no se habla, que desgraciadamente no se curan, porque la palabra curar para los pacientes de cáncer, sobre todo de cánceres avanzados, como es mi caso, es una palabra muy fuerte. A nosotros nos gusta más el término remisión o remisión completa, que aprenden a sobrevivir con ello, aprenden a convivir con la enfermedad y que se puede convivir con ella, ¿no? Los casos de cánceres por experiencia o por la gente con la que yo he tenido la ocasión de hablar, que han sido supervivientes de cáncer, que quedan en algo anecdótico, son pocos. Una cosa es estar en remisión completa y otra cosa es seguir en el camino de oncología durante varios años, porque vas a estar atado a esas revisiones, vas a estar atado a ese miedo de qué me va a decir, de si ha vuelto, si no ha vuelto. Yo creo que también es importante hablar de esto, porque cuando a mí me diagnosticaron cáncer, nadie me habló de esto. Yo pensaba que te daban un tratamiento, te curas, igual te operan y te olvidas. Y cuando estás dentro del camino de oncología, te das cuenta de que no, de que esto va para años y que es algo que te va a acompañar de alguna u otra forma a lo largo de tu vida. Ya.
Eduardo. Sí, perspectiva. Bueno, lo que quisieras comentar, y además te quería preguntar también por las perspectivas de futuro, porque al final esto todo está empujando hacia qué pasa con todo esto. Sí, hay una cosa que yo quería comentar a raíz de algo que se ha comentado, que hemos hablado, que sí es cierto, no se puede demonizar, no se puede, o sea, hay cosas que te pueden tocar por una especie de lotería, ¿no? Hay cosas también, una base genética que está entre los 5, 10%, etc. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay factores que sí ya conocemos, ciencia cierta, en blanco y negro, que producen cáncer. Es decir, y eso se puede evitar. O sea, nunca vamos a poder evitar completamente la lotería. Y hay cosas que, como dice Perla, no se puede, estamos inmersos en una sociedad... Claro, lo ha comentado claramente, ha dicho alimentación... Que hay cosas que no se pueden hacer. Pero, por ejemplo, yo quiero mencionar tres factores que de alguna manera podemos evitarlos o reducirlos. Fumar. O sea, el humo del tabaco. No por gusto ya lo hemos prohibido en los espacios públicos. En espacios, en claro. espacios cerrados, ¿no? La otra parte es las radiaciones ionizantes, es decir, exponernos al sol sin ningún tipo de protección. Y por otra parte también está la ingesta desproporcionada de alcohol. Son tres factores que pueden estar en nuestras manos, regularlo y reducir, y de alguna manera estamos dejando de comprar papeletas para tener un cáncer. Te puede tocar de otra manera por una parte genética, por cosas que no podemos controlar, como acaba de decir Perla, porque estamos inmersos en una sociedad que nos lleva a vivir de una manera u otra, la polución, etc. Pero hay cosas que sí podemos empezar a reducir. Y una de las cosas es la producción. Intentemos reducir todo esto. Todo eso está conectado, todo ello está conectado, y podemos hacer algo para evitar, además, ¿no?, exponernos más aún a los cánceres. Perspectiva. Hay una perspectiva muy buena en la inmunoterapia. La inmunoterapia está dando muy buenos resultados. Algunos cánceres. Ahora lo voy a decir. A veces había cánceres que hace un tiempo, hace unos 6, 10 años, 7 años, eran totalmente incurables, y ahora son 60, 70% de ellos son curables, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, se sale de la primera parte de la enfermedad. La inmunoterapia es justamente una cosa maravillosa, que es intentar. Si recuerdas, yo al principio dije que uno de los conceptos que yo tengo de qué es el cáncer, o que yo siempre transmito, es que es un fallo de nuestras defensas. Es decir, pasa algo, pero nuestras defensas no lo quitan, no eliminan esa aberración, ¿no? Vale. Sin embargo, lo que hacemos con la inmunoterapia es exactamente estimular la defensa. Estimular la defensa de la mejor manera posible para que nuestro propio cuerpo nos ayude a vencer el cáncer, ¿no? Y no es con yogures y cosas por el estilo, no estoy hablando de cosas mágicas y balas mágicas, ¿no? Hay mucha ciencia detrás que lo que intenta es, o sea, esa burla que hace el cáncer de nuestro sistema inmunológico, bien, pues revertirla, cortarla y hacer que nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestra defensa, nuestros antidisturbios, por hablar de una manera un poco más coloquial, sigan defendiéndonos contra el cáncer y de alguna manera nos ayude a combatirlo totalmente. Manuel, ¿qué recursos existen para las familias con pocos ingresos? En España, sí. En España hay una sanidad pública 100%, y en ese sentido está para familias con recursos, con muchos recursos, y con pocos y con ninguno. Y luego hay, en el caso que yo conozco de primera mano, hay hospitales, unidades de oncología pediátrica en España y hospitales solo pediátricos, en los cuales hay iniciativas para que esas familias que tienen que a lo mejor desplazarse y no tienen medios para mantenerse durante ese desplazamiento cerca de su hijo que está ingresado en el hospital, pues accedan a una vivienda. En el Hospital Niño Jesús de hace unos años tenemos la Casa Ronald McDonald, que es una iniciativa que también está en otros centros de España, y eso lo que permite es que esas familias puedan estar esos días o semanas al lado de su hijo o hija. Eso es un recurso de ese tipo. Y luego hay en el servicio público español hay ayudas sociales que se gestionan a nivel del hospital por los profesionales que se dedican a asistencia social. O sea que sí que hay un abanico de posibilidades. ¿Qué echas en falta a lo mejor como recursos, Marta? Porque creo que vuestra posición es clave también un poco en todo el proceso. Sí, a ver, yo soy una gran defensora de mi profesión, ¿no? Yo soy una gran defensora de la importancia de la psicología y como muy bien estaban explicando, ¿no?
no solamente tenemos que trabajar la salud física, ¿no? Es decir, haciendo prevención del tema de tabaco, de alcohol, hacer más deporte, es decir, vamos a intentar cambiar este miedo de la enfermedad, ¿no? A tener la enfermedad por una responsabilidad de qué podemos hacer para intentar en la medida de lo posible reducir las posibilidades de tener, voy a decir, una enfermedad como el cáncer, como otras enfermedades, ¿no? Pero eso es la salud física y estamos encontrándonos también con la salud emocional. Es decir, faltan muchos psicólogos, psicólogas, especialistas en psicología, en psico-oncología y en otros, tanto en la sanidad pública, en la sanidad privada. Es decir, tomemos más conciencia de la importancia realmente que es trabajar, ¿no? Con nuestras emociones. Ahora mismo está habiendo un cambio, un giro muy importante, incluso en los colegios, dentro de las asignaturas, se está contemplando también la parte de emociones. Pero probablemente todos los que estamos en esta mesa, en nuestras escuelas, cuando éramos pequeños, no hemos abordado la parte emocional. Entonces, ahora mismo está habiendo un giro muy importante ahí, que la sociedad está asociando la psicología no exclusivamente a psicopatología, a trastornos de salud mental grave, sino hay más concienciación de quiero conocerme, como antes decía Perla, ¿no? Es decir, es el momento de pararme, conocerme, reflexionar, hacer ese ejercicio de introspección. Entonces, facilitemos realmente esos recursos, como bien estaba comentando mi compañero, no solamente logísticos, médicos, sino de acompañamiento emocional, ¿no? Ahora lo estamos viviendo ahora mismo con la situación del COVID, estamos desbordados, ¿no? Porque faltan especialistas en psicología. Pero no hablo solamente de Madrid, donde estamos. Yo soy de La Coruña, en los pueblos, en los centros de salud. Entonces, hay mucho sufrimiento emocional, hay mucho desconocimiento acerca de la importancia de las emociones. Entonces, por favor, demos importancia realmente a trabajar y dar herramientas en este sentido, ¿no? Porque se hace mucha prevención de problemas de salud también, ¿no? Manu. Manu no. Mariano, perdón. Ugarte, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Da un mensaje breve, por favor, desde tu asociación, porque me tengo que despedir ya de vosotros, que no tenemos más tiempo. Pues nada, yo me dedico únicamente a apoyar a gente como Manuel para que investiguen, y yo, gracias a Dios, ahora mismo no tengo a nadie en mi familia que tenga cáncer. Lo tuvo mi hijo, falleció, y desde entonces para mí es una enfermedad a batir. Es una enfermedad con la que yo sí que quiero ver, no como dice Eduardo, que él no lo verá, estoy intentando por todos los medios ver cómo se le vence. Si lo veré o no, pues ya veremos. Pero lucho todos los días, para verla vencida. Y estoy convencido que, como dijo él también, con el esfuerzo de todos, seguro que es posible. Pero en fin, esto es lo que nos toca. Son tan poquitos que... ¿Por qué no se ponen todos los esfuerzos que son necesarios? Pero estoy convencido de que sí lo haremos algún día. Hola. Gracias por invitarme. No, al contrario, a ti por estar con nosotros. Olatz, muchas gracias por tu tiempo. Danos un mensaje así final también para dejarlo por todo lo alto. Pues sobre todo investigación, porque si yo ahora estoy aquí hablando con vosotros es gracias a la investigación. Y si yo puedo seguir viviendo es gracias a la investigación. Así que hay que apoyar a los científicos que están investigando la cura para el cáncer y sobre todo no olvidarlos en época de pandemia, ¿no? Porque es verdad que la COVID está ahí, pero es que el cáncer sigue y las cifras son alarmantes y no se nos puede olvidar. Así que, por favor, más investigación para más vida. Por favor, aupa Olatz. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Vamos a incorporar, como siempre, a nuestro debate a Rocío y a Blanca. Blanca es estudiante de medicina, superó un osteosarcoma, que es un tipo de cáncer de huesos, pues para los que no entiendan de ello. Y Rocío Talavera, ella es estudiante de publicidad y fundadora de la plataforma Adolescence. Rocío, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte así de primeras, ¿cuál es tu relación con el cáncer? Pues mira, mi pareja actual, llevamos años juntos y cuando teníamos 17 años, pues a él le entró lo mismo que tenía Blanca, un osteosarcoma. Entonces, pues eso, mi relación con el cáncer es que yo estuve con él durante todo su tratamiento y a día de hoy pues seguimos juntos, y a partir de esta experiencia con el cáncer decidimos hacer una plataforma y una asociación para jóvenes, pues para que se apoyaran durante el tratamiento, como hizo Blanca con nosotros, por ejemplo. Blanca es amiga nuestra y ella tuvo la misma enfermedad que tuvo mi novio y vino al hospital y habló con nosotros sobre la enfermedad, lo que ella había sufrido y demás, y nos ayudó muchísimo y quisimos
plasmar esa idea, pero a lo grande, y aquí estamos. ¿Qué trabajo hacéis ahí en Adolescents? Pues mira, ahora mismo estamos en desarrollo, porque la verdad que somos un grupo de jóvenes que estamos intentando hacer una plataforma, pero con el tema COVID y demás, los voluntariados en los hospitales, la mayoría se han cancelado, y nuestra idea era hacer voluntariado presencial de jóvenes para jóvenes, porque nos dimos cuenta que es un grupo dentro del cáncer que no está muy abordado en el tema de voluntarios. Por ejemplo, los voluntarios que venían a vernos a nosotros eran señoras mayores o cosas así. Entonces, tú no te esperas encontrarte en una planta oncológica de adultos a un joven, y queremos pues promover que la juventud de hoy en día tenemos muy buena base y queremos ayudar y sobre todo fomentar lo que habéis estado hablando, de enseñar a los jóvenes que el cáncer es una enfermedad que por desgracia se parece muchísimo y todos vamos a tener un caso cercano, y que debemos de aprender pues eso, cómo lidiar con esas experiencias y con las emociones. Blanca. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo quería preguntarte, bueno, has dejado claro cuál es tu relación con el cáncer. ¿Qué tal lo asimiló tu entorno? Pues la verdad que bastante bien. Es una cosa que yo quería decir, porque al principio choca mucho, es una enfermedad muy dura, tan pequeña, pero bueno, yo creo que lo fuimos asimilando todos a la vez. Gracias a Dios le dieron muchísima normalidad, que es un punto muy importante, por lo que me lo hicieron muy fácil a mí también, porque bueno, es una cosa gorda, pero que si se va pasando poquito a poco entre todos, pues es muchísimo más fácil. Así que gracias a Dios bien. Como comentaba un poquito Lats antes, ¿en tu caso personal se ha terminado o es una cuestión que tienes que mantener todavía alerta? O sea, ¿hay algo ya en ti todo el rato con una alerta? No, claro, a ver, la parte oncológica sí que terminó, me dieron la quimio y eso terminó, pero no termina realmente, porque es un camino en el que seguimos con revisiones y bueno, lo gordo sí que es verdad que terminó, pero que es una enfermedad que seguimos ahí en la lucha. Blanca, tú como joven, ¿cuál es, por así decir, la parte más dura de afrontar? La parte más dura, yo creo que la edad. O sea, al principio tan pequeña y una enfermedad tan gorda, como no se tenía tan normalizado cuando yo lo pasé al principio, pues el verte tan diferente al principio de todos tus compañeros, todos tus amigos, eso yo creo que era la parte más dura. La parte estética también, como había dicho Perla. Blanca, ¿y una reivindicación que quieras lanzar, aparte de que den algo de ayuda a Adolescents, que tanto os ha ayudado a ti y a muchos otros compañeros? ¿Qué reivindicación lanzarías? A mí me encantaría dársela a los demás, no a la persona que lo pasa, sino a los demás. Porque gracias a Dios, como decía la niña que habíamos visto en el vídeo, que dice, ¿por qué me toca a mí? Yo esa pregunta realmente lo pienso y nunca me la hice, ya que como tenía todo mi entorno alrededor mía, pasándolo eso, pues dándole la máxima normalidad posible a la hora de la parte mala, pues decir, lo pasamos todos, la parte buena, lo pasamos todos, me venían y me hablaban de cosas de su día a día mis amigos. Al final, si yo no me apetecía hablar de algo, pues se lo decía. Y yo creo que eso, que le den normalidad, que traten a la persona como una más, porque al final somos uno más, y que es una enfermedad que es gorda, pero que se pasa. Yo no quiero idealizarla ni mucho menos, pero tiene sus momentos de bajón y sus momentos negativos como todo, en lo que si estamos juntos pues es más fácil pasarlo, y los momentos también tienen sus buenos momentos y de felicidad que encima se viven el doble porque se valoran mucho más. Así que eso, que se normalice. Rocío, ¿cuál es tu reivindicación? Mi reivindicación es a los jóvenes que tenemos que aprovechar el tiempo para hacer cosas productivas, porque veo muchos jóvenes hoy en día que dicen no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer, no sé cómo aprovechar mi tiempo. Pues yo les diría que tenemos que aprender a tratar a los demás, que el cáncer es una enfermedad obviamente que, como dice Blanca, no hay que idealizar porque es durísimo. O sea, yo lo pasé con mi pareja con 18 años preparándome la selectividad y para mí fue el año más duro de mi vida, pero también cuando doy charlas en los colegios y demás, dándole como un poco de testimonio a los chavales, le digo que fue el más duro y también por parte el más feliz, porque me di cuenta de, jope, que al final, más allá de mi burbuja, hay otra realidad
que yo aprendí a asimilar, y lo que han dicho antes, que no tienes que pasar un cáncer para cambiar tu vida. Entonces yo eso también, igual que Blanca, no se lo daría a la gente con cáncer, sino a los jóvenes de hoy en día, que aprovechen su vida, la verdad. Su vida, su tiempo y que echen un cable si pueden. Rocío, Blanca, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, haber contado vuestra experiencia, y os mandamos un besito muy grande. Y ala, a tope, a seguir. Yo vuelvo aquí adiós, chicas, adiós. Yo vuelvo aquí a mi mesa favorita, pues para que me hagan su reclamo final. Marta. Pues mi reclamo final es que vamos a ser inteligentes en todos los sentidos y vamos a pedir ayuda cuando así lo necesitemos. No la persona que puede sola o solo con la enfermedad es más valiente y más fuerte, sino, oye, también es de fuertes y de inteligentes el hecho de pedir ayuda cuando realmente nos hemos caído. Entonces, ahí pasarlo mal, el sufrimiento, es normal en un proceso de enfermedad, así que no lo pasemos solos ni solas, recurramos a amigos, familia, personal sanitario y profesionales de la psicología en el supuesto caso que consideren que lo necesitan. O sea, corpore sano, inmensana. Muy importante eso. Inmensana. Doctor Manuel, un reclamo, alguna petición, algún agradecimiento. Pues aprovechando el ambiente en el que estoy, se me estaba ocurriendo que, al hilo de lo que han dicho estas chicas al final, pues mi reclamo sería entre los jóvenes que pueden estar expuestos a este programa, que seguramente estén las mentes brillantes que se pueden sumar dentro de poco a ayudar a solucionar esta cuestión, que son los pacientes que tienen esta enfermedad. Así que se lo piensen, que se animen y que se hagan investigadores del cáncer. Que se hagan investigadores. Queremos más investigadores y que hagan ahí barricadas en el hospital con vosotros. Bueno, que vayan al laboratorio y curren. A currar, juventud, es lo que hay. Y que traigan nuevas ideas. Perla. Bueno, yo quería dar agradecimientos a pues, mis oncólogas y a los sanitarios y sanitarias, y sobre todo eso, porque también tienen un papel bastante importante, y cómo tú vas a llevar tu enfermedad depende también muchas veces de con quién la vives. Y el otro mensaje, que la naturalicemos, porque va a ser más común y cada vez más común. Correcto. Entonces, que el cáncer ya tiene que ser una palabra que tiene que estar dentro de nuestro vocabulario y no nos tiene que asustar cuando la escuchemos. Eduardo. Yo, dinero para la ciencia. Dinero para la ciencia, porque es la única manera, es el único camino. Además, nunca sabemos detrás de cuál descubrimiento estará la solución para un cáncer, para una pandemia, para un desastre futuro. Por tanto, dinero para la ciencia, es mi reclamo. Eso es lo que queremos, dinero para la ciencia, apoyo a todo el personal y, sobre todo, informarnos y comunicarnos, que eso también es un mensaje que nos ha quedado bastante claro. Bueno, nos despedimos ya. Ha sido un debate muy interesante. Síguenos en todas nuestras redes, comenta por aquí tus curiosidades o dudas, que pues nuestros especialistas seguro que le echan un ojo y les hace ilusión verlo. Y lo demás, pues eso, ala, a estudiar, estudia, fórmate, investiga.